días a todos. Yo soy María Ángeles Muñoz de FEDAI, muchos me conocéis, otros no, y por ello quería aprovechar para hacer una brevísima presentación de FEDAI, de los servicios que ofrecemos y sobre todo hablaros de una formación que creo puede ser de interés para los asistentes de hoy. Tras esta brevísima presentación, cederé la palabra a nuestro partner IMQ para la jornada de hoy. Pues FEDAI es la Federación de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Aparatos de Iluminación. Está reconocida por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Somos entidad colaboradora de ICEX España, Exportación e Inversiones, con quienes llevamos a cabo el Plan Sectorial de Iluminación. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros llevamos a cabo actividades de promoción en los distintos mercados internacionales, mercados que se deciden entre las empresas, como por ejemplo la asistencia a ferias, y estas participaciones de empresas conllevan una ayuda económica. FEDAI, desde su creación en 1989, representa a más de 80 marcas bajo la marca paraguas Lighting from Spain y ayudamos a las empresas de iluminación españolas a internacionalizarse y mejorar su competitividad. Ofrecemos servicios personalizados tales como promoción exterior, como os he comentado. Ofrecemos la coordinación y gestión de acciones de promoción exterior a través de distintos instrumentos, como por ejemplo ferias. Defensa del sector. Ejercemos una importante labor de vigilancia del sector en los aspectos normativos, técnicos y comerciales. Normativas. Facilitamos información técnica actualizada permanentemente sobre normativas que afectan al sector en distintos países. Formación. Organizamos seminarios, jornadas como hoy y cursos con enfoque sectorial sobre temas de actualidad y de importancia en el sector. En noviembre, y es lo que os comentaba hace un momento, previsiblemente la semana 47, la del 18 de noviembre, IMQ y FEDAI tenemos previsto organizar la 10ª edición del curso práctico Requisitos Normativa Luminarias IEC 60598-2020. Este curso se realiza online, son 4 sesiones durante 4 días en horario de 3 a 5 de la tarde aproximadamente. Y también ofrecemos formación sobre otros temas de interés, como por ejemplo, ahora mismo comenzó en mayo y acaba en septiembre una miniserie de 10 sesiones de 2 horas sobre inteligencia artificial enfocada al sector iluminación. También tenemos una bolsa de profesionales. Fomentamos la orientación profesional y la búsqueda de perfiles curriculares atendiendo a las necesidades de las empresas. Gestionamos ayudas, gestionamos e informamos de ayudas y subvenciones que convocan los distintos organismos. Networking, organizamos reuniones y encuentros con profesionales del sector para generar oportunidades de negocio, compartir información y ampliar la red de contacto de los asociados. También ponemos a disposición de nuestras empresas bases de datos de contactos de prescriptores, distribuidores, etcétera, en distintos mercados internacionales y son búsquedas ad hoc para la empresa en particular. Información, ponemos a disposición información general sobre temas de interés para las empresas del sector iluminación, tales como financiación, fiscalidad, contratación laboral, cooperación empresarial, digitalización, industrialización, artesanía, etcétera. Y finalmente impulsamos la venta online mediante un e-commerce propio que FEDAI creó en 2017. La plataforma online se llama lightingspain.com. Es para la venta en la Unión Europea de productos de iluminación de nuestros asociados, tanto al consumidor final como al profesional. Con ello impulsamos el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas asociadas. Pues nada, ya voy a dar paso a la jornada que nos ocupa hoy. Desde IMQ Ibérica y FEDAI Lighting from Spain os agradecemos mucho vuestro interés en asistir.
Vamos a hablar sobre emisión de corrientes armónicas en equipos de iluminación, requisitos, mediciones, coseno de phi, factor de potencia. Por parte de IMQ contamos con Alberto Sánchez Uroz, responsable del área EMC y dispositivos de radio, UN Laboratorio. Alberto es ingeniero de telecomunicaciones, sistemas electrónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Os solicitamos a todos que apaguéis los micros para escuchar bien toda la jornada, que utilicéis el chat para formular preguntas. No obstante, la intención es que Alberto haga toda la exposición durante una media hora y al final se respondan a las cuestiones. Aquellos que no podáis utilizar por lo que sea el chat, pues al final podréis abrir los micros y formular las preguntas. Pues nada más, cedo la palabra a Alberto Sánchez, que disfrutéis la jornada y muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, María Ángeles. Vale, pues vamos a empezar primero con una presentación muy rápida sobre lo que somos de IMQ. La jornada pues sí va a tratar sobre todo de corrientes armónicas, pero trataremos primero una pequeña presentación, luego trataremos pues, qué son las corrientes armónicas, son importantes, que lo tengamos claro. Tenemos también de coseno de phi, factor de potencia, las diferencias, porque esto ha habido un poco de controversia cuando ha entrado el factor de desplazamiento incluso, del nuevo reglamento 2019-2020. ¿Cómo medimos corrientes armónicas? Los límites, que son algo complicados, y al final unas pequeñas conclusiones. Como supongo que lo que más tendremos será las ganas de poder preguntar sobre las dudas que pueden ir surgiendo y sobre los efectos que puedan tener, eso lo trataremos al final, y no dudéis en ir enviando desde el primer momento las preguntas que queráis sobre el chat. ¿Vale? Entonces, IMQ, al final, pues eso, somos un laboratorio que estamos acreditados por ENAC, estamos reconocidos internacionalmente por ILAC, ya la mayoría nos conocéis, tenemos una acreditación, un alcance con muchas normas, tenemos ensayos de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, ensayos de campos, ensayos climáticos. Todo eso lo podéis consultar en la página de ENAC, podéis ver nuestra acreditación, no la podéis pedir por si hubiera alguna norma que necesitáis especialmente. Pues es que hemos dicho de esos laboratorios, pues tenemos pruebas de vida útil, de rendimiento, de flujo luminoso, de cálculos de vida útil de luminarias. Todo esto también lo realizamos en nuestros laboratorios. Y ya de hace un par de años ahora, pues aparte de nuestra acreditación por ENAC, pues también tenemos la acreditación CB y nuestra acreditación ENEC, lo que nos da, aparte de pues, un reconocimiento ENEC dentro de la Unión Europea, pues la parte de CB dentro de todo el mundo bajo el esquema IEC. En España somos los líderes en iluminación, somos los número 1 desde IMQ Ibérica, desde hace ya unos cuantos años, y en Italia también lo somos desde nuestra matriz de IMQ, que está allí. Aparte de eso, pues somos bastante fuertes en la parte de dispositivos médicos, dispositivos de control, electrodomésticos, todo lo demás. Sobre todo electrodomésticos os lo comento porque a veces las luminarias van asociadas a otros electrodomésticos, como puede ser un espejo con luz o similares, que puedan tratarse en algunos puntos como un electrodoméstico o similar. Se podría llegar a tratar en situaciones en que la iluminación fuera la parte secundaria del equipo. ¿Vale? Nuestra fuerza, sobre todo, es el tiempo en el mercado. Somos muy rápidos, tenemos unas tarifas competitivas, no somos demasiado caros comparados con otros. Somos muy cercanos con el cliente. Yo creo que la mayoría, si no me conocéis a mí, conocéis a Carlos Royo, conocéis a Mario, o conocéis a otros técnicos de seguridad, o Javier, el comercial. También, pues, como estamos muy enfocados en la parte de iluminación desde nuestros inicios, pues nos vamos reciclando para poder dar respuesta a las dudas que tengáis de la parte de iluminación, y en esa parte pues os podemos no recomendar, pero sí que podemos estar al día de vuestras inquietudes que podáis tener. Y una vez hablado de esto, ya podemos hablar de las corrientes armónicas. ¿Qué son?
A ver, vamos a tratar siempre como ejemplo lo que era antiguamente y lo que es ahora. Antiguamente teníamos las cargas lineales, que era en nuestra casa la bombilla, la lámpara incandescente de 60 vatios, 100 vatios, que lo único que hacía era cogía corriente de la red, la transformaba en calor, ese calor producía luz y al final teníamos una fuente de radiación lumínica, radiación calorífica, que era esa bombilla. Eso era completamente lineal porque convertíamos una cosa en otra sin ningún equipo de por medio. De unos años a, pues, hace 20 años, poco a poco fue introducirnos el LED. El LED al final lo que tenemos es unas cargas activas, cargas no lineales. Estamos convirtiendo la tensión, la corriente eléctrica, la estamos convirtiendo en otro tipo de tensión que es la que nos alimentará en nuestro circuito LED, que funciona de otra manera, no funciona por incandescencia. Eso se llama una carga no lineal de la que estamos cogiendo de la red. ¿Qué quiere decir no lineal? Que nuestra corriente que estamos consumiendo no está en fase con la tensión. Eso es importante, porque al final, cuando no la estamos cogiendo en fase, se están produciendo unos fenómenos que son estas corrientes armónicas. Nuestra corriente de 50 Hz, al final, por una carga reactiva, una carga no lineal, estamos entregando a la red otras frecuencias que son 150, 250, 350 Hz, que no son lo que es deseable. Esto con la penetración de la electrónica de potencia, pues cada vez ha habido más. Con pequeños dispositivos electrónicos, pues toda la vida habíamos tenido pues la televisión de tubo y ahora ya no tenemos la televisión de tubo, tenemos una televisión que es un ordenador. Nuestra nevera antiguamente era un compresor y ahora nuestra nevera tiene iluminación LED, tiene a lo mejor un circuito de radio Wi-Fi, nuestra iluminación pues ahora toda la iluminación que tenemos en el hogar, si ya no es inteligente, por lo menos es iluminación LED. Entonces, todo eso son cargas que no son lineales con las que estamos alimentando, con las que estamos cogiendo corriente de la red. Y eso es muy importante. Sobre todo por eso, por las lámparas luminarias con electrónica asociada, que es donde nos vamos a fijar para ver por qué hemos tenido unos cambios en los requisitos de armónicos de unos años hasta ahora que son importantes. ¿Qué nos produce esas cargas no lineales cuando estamos cogiendo tensión de la red? Pues si estamos diciendo que estamos devolviendo corriente a la red, eso lo que nos va a hacer es que los transformadores, que al final son los que alimentan los centros de transformación, transformadores de fuera de nuestra casa, al final todo eso está recibiendo unas corrientes para las que no están preparados. Son esas corrientes armónicas que estamos devolviendo a la red. Esos transformadores están funcionando con su funcionamiento normal. Si nosotros le estamos dando unas corrientes adicionales, ya ahí podemos tener algún problema. En una instalación trifásica, por ejemplo, que tuviéramos pues, por ejemplo, en nuestra oficina. Nuestra oficina pues, tiene una instalación trifásica y tenemos diferentes encendidos para toda nuestra iluminación. Pues al final, cada una de las fases va a alimentar una parte de los circuitos de iluminación. Entonces, nosotros de corrientes también a través de la fase del neutro, al final el neutro se va a sumar de todo. Vamos a desbalancear nuestra instalación y el neutro se va a calentar más y no va a funcionar correctamente. Igualmente para los controles de factor de potencia activos, los PFC activos, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a cumplir los requisitos de armónicos. Si nosotros estamos volcando armónicos a esos PFCs, no van a poder rectificar correctamente lo que estamos nosotros alimentándonos. Y eso puede ser un problema. Igualmente que los fallos en los condensadores de los filtros. Los filtros, que son lo primero que hay en cualquier circuito electrónico, al final que un condensador esté recibiendo unas corrientes no preparadas, pues puede provocar fallos. Su importancia sobre todo es por lo que habíamos comentado, que hay un mayor número de equipos electrónicos. Antiguamente no era un problema. La penetración de un equipo electrónico en nuestra casa era pequeña. Sin embargo, poco a poco ha ido creciendo y sobre todo la parte de iluminación. La parte de iluminación, no, vamos, todos lo tenemos claro de que es un problema y que muchas veces no sabemos por qué es que tenemos un problema en una instalación y puede ser perfectamente por las emisiones de corrientes armónicas que no las hemos tenido en cuenta. Una vez hablado de lo que son las corrientes armónicas, vamos a pasar a hablar de dos valores que deberíamos tener más o menos claros de diferencial, que son el coseno de phi y el factor de potencia. Muchas veces los confundimos, los tratamos como que es lo mismo. Siempre decimos coseno de phi, es lo mismo que factor de potencia. Es un error
Incluso en el laboratorio nosotros muchas veces lo cometemos por la costumbre de toda nuestra vida de hablar de que es exactamente lo mismo. El coseno de phi no es más que el cociente entre nuestra potencia activa y la potencia aparente, entre los vatios y los voltioamperios. Siempre está en un valor entre 0 y 1 y cuanto mejor sea, cuanto más alto sea, mejor. Quiere decir que menos distorsión estamos llevando hacia la red. Esa parte, pues todo más o menos la tenemos clara, lo que es el coseno de phi. Y ahora viene cuando tenemos que tratar lo que es el factor de potencia, porque el factor de potencia ya se nos complica. Ahí tenemos una cosa adicional que es las distorsiones. Las distorsiones son los armónicos que no hemos tenido en cuenta para calcular nuestra potencia reactiva, nuestra potencia aparente, perdón, que es la potencia reactiva, la que de verdad estamos volcando hacia la red. Y este es un valor muy importante, el factor de potencia. Está bien aclararlo que no es el valor que aparece en el reglamento de ecodiseño para luminarias que se habló en el 2019-2020. Ahí se habla factor de desplazamiento que es coseno de phi. ¿Vale? Solo esa puntualización. Pero, sin embargo, el factor de potencia es lo que vamos a tener en cuenta para los ensayos de compatibilidad electromagnética, para los ensayos de armónicos. Es muy importante que sea cuanto más alto, mejor. Si nos damos cuenta, el factor de potencia nunca va a ser superior al coseno de phi, porque tiene en cuenta unas distorsiones. Como mucho será igual. Y siempre cuanto más alto, mejor. Y luego tenemos la otra pata, que es la que muchas veces se me pregunta de, oye, ¿qué THD tengo que tener en cuenta para cumplir armónicos? Hay que tener en cuenta que el THDI es pues, la distorsión armónica total de corriente, también existe de tensión, pero es de corriente, es un sumatorio. Es un porcentaje de armónicos que nosotros estamos volcando a la red respecto a la corriente fundamental. Por tanto, va a ser un valor entre 0 y 100. Si tuviéramos 100, pues seríamos lo peor, y si tuviéramos 0, quiere decir que somos una carga completamente lineal que está cogiendo corriente en la misma fase, y esto es lo que nos va a dar el THD, es una métrica de calidad. Nos sirve para demostrar cumplimiento en principio. Nos indica un valor que es muy difícil tener en cuenta qué valor tenemos que tener para poder decir que nuestra luminaria sea buena. Ahora me puedo decir que por debajo de un 10% suele ser una métrica que se tiene en cuenta, que nos está diciendo un valor bastante bueno. También dependerá de qué potencia estemos hablando de nuestra luminaria. Por eso, porque es un sumatorio entre diferentes valores. Vale, pues ya tenemos el concepto de coseno de phi, factor de potencia y THD. Son tres patas que están relacionadas que al final, con una de ellas, podemos ver valores diferentes. Al final, siempre la mejor sería el factor de potencia porque es la que incluye todo y la que nos puede dar la métrica más ajustada. Y entonces vamos a pasar a hablar de qué son las mediciones de corrientes armónicas, cómo se miden. La norma de medida es la IEC 61000-3-2. La edición que es actual ahora mismo es la de 2019. Hay un anexo y un anexo que clarifica un par de cosas, pero la parte de iluminación no cambia. Se miden los armónicos hasta el orden 40, aunque los límites solo sean en armónicos impares, excepto el 2. Eso lo veremos después. Importante que se analiza al rated power, a la potencia asignada de la luminaria. Lo que quiere decir es que si nosotros decimos que nuestra luminaria es de 100 vatios, pero en realidad está consumiendo 102, nosotros vamos a marcar los 100 vatios de la rated power. Al final, como los valores tienen que ser muy similares, no es una parte importante, pero sí que se puede tener en cuenta. Para luminarias con regulación se realizan 5 pasos, máximo, mínimo y 3 puntos adicionales. La regulación intermedia, el máximo y mínimo porque en alguna ocasión el mínimo por algún convertidor, algún dispositivo de control, no quiere decir 0 vatios. Puede ser que nosotros nuestra luminaria, digamos, la vamos a regular entre 50 y 100 vatios. El 50 va a ser el mínimo y 100 vatios va a ser el máximo. Luego los 3 puntos de más van a ser intermedios. Y tener en cuenta que en equipos multifunción, como un ventilador de chocoluz, un espejo, una iluminación, un camerino que tuviéramos que llevar incorporado, por ejemplo, un secador de pelo, se deben medir por separado. Esto es una novedad de esta norma, de la edición del 2019. Antiguamente se hacía una pequeña trampa y lo medías todo en un conjunto y no había lo que era la iluminación, pues al final
nuestro antibao o nuestro secador de pelo tenía efecto sobre ello y al final los límites pues, son más restrictivos para la iluminación que para otros equipos. Como estaban viendo medidas diferentes y era al rated power, a la potencia asignada, pues lo medías todo a máxima potencia y cumplía más fácil. Hay que tener en cuenta que se miden por separado, siempre que se pueda medir por separado. Si tenemos un espejo con iluminación, que tenemos un único encendido, ahí no se puede medir por separado. El equipo es el que es. Ilumina y calienta el espejo. Un ventilador de techo que se pusiera en marcha las dos cosas a la vez, pues lo mismo, se tendría que medir los requisitos de iluminación con el ventilador encendido. ¿Con qué se miden los armónicos? Se mide con un medidor de potencia. Medidor de potencia hay que tener cuidado porque los medidores de potencia muchas veces, aparte de los armónicos, nos dicen que miden factor de potencia y coseno de phi. Para ver cuál de los dos es, hay que irse al datasheet. Es el datasheet el que nos dice cuál es de los dos el valor. Porque muchas veces dicen, y mide factor de potencia. Entras a ver cómo mide ese medidor de potencia, de marcas buenas incluso, cómo lo mide y te das cuenta que es coseno de phi. Los armónicos no los tienen en cuenta. Sobre todo los que son más antiguos, los más nuevos ya empiezan a tener diferencia. Hay que tener cuidado cómo medimos los armónicos porque necesitamos medir armónicos a la vez con una fuente de alimentación. La fuente de alimentación al final lo que nos va a hacer es que nos quita todos los armónicos de otros equipos que tengamos conectados en la misma red. Si los tenemos conectados en la red, pues al final podemos medir armónicos de otra cosa que tengamos conectada y puede ser difícil. Los límites de corrientes armónicas. Aquí dividimos entre dos límites. Luminarias por encima de 25 vatios y por debajo de 25. Esta es la tabla que hay que cumplir. Como vemos, en el punto en el que nos da el porcentaje, el límite, es un porcentaje respecto a la corriente fundamental. ¿Qué quiere decir? Si nuestra luminaria consume 1 amperio, para el armónico 5, que es un 10% de la corriente fundamental, en el armónico 5 como máximo podríamos estar volcando nosotros a la red 100 miliamperios. 100 miliamperios es bastante, no estamos hablando precisamente de poco. Y luminarias que tengan consumos de 1 vatio, una luminaria de 200 vatios, igual en un entorno indoor, un entorno de nuestro hogar no, pero un entorno de luminarias de alumbrado público sí que lo podemos tener y lo podemos tener perfectamente. Entonces, al final son armónicos que estamos volcando a la red, que es importante. Y aquí viene lo que comentábamos. Aquí los armónicos, los porcentajes van por cada uno de los armónicos. Lo que quiere decir es que nosotros podríamos tener un THD del 8%, que sería una métrica muy buena, pero nosotros, todos los armónicos tenerlos bien, menos el armónico 5, que estuviera por encima del 10%, o el armónico 9, que lo tuviéramos por encima del 5%. Digamos, tenemos un THD muy bueno, pero el armónico 9 está muy por encima de ese valor, o el armónico 5. No cumpliríamos nos sirve para tener una indicación de la calidad de nuestro producto, pero no nos sirve para demostrar un cumplimiento. Y aquí es lo que comentaba, que para el armónico 3 se tiene en cuenta el factor de potencia, no se tiene en cuenta el coseno de phi. Y estos son para luminarias por encima de 25 vatios. Importante también, si es una luminaria con regulación, los límites siempre son a la rated, a la potencia asignada. El límite, cuando calculemos para el mínimo que hemos regulado nosotros, va a seguir siendo el de la potencia asignada. Eso es importante porque nos va a permitir cumplir en la mayoría de casos. Luego tenemos luminarias por encima de 5 vatios y por debajo de 25. Eso lo que quiere decir es que por debajo de 5 vatios todavía no hay requisitos. Se ha considerado siempre que por debajo de 5 vatios las lámparas que sean por debajo no son demasiadas. No hay muchas en el mercado. Supongo que eso está pensado para que en la siguiente edición se tenga en cuenta. Hay que tener en cuenta además que estos requisitos se incluyeron en la norma de 2014. Desde la norma anterior, que era de 2006, hasta 2014, para luminarias LED no había requisitos por debajo de 25 vatios. Lo que quiso decir es que nos inundaron el mercado con productos dobles de 20 vatios que no cumplían armónicos. Fue algo importante, fue algo que fue complicado.
En este caso, para luminarias de 5 a 25, son unos límites que son conocidos, son los antiguos límites para lámparas de descarga, se han reciclado para usar, y los límites nos tenemos que fijar en esta gráfica, pero al final, sobre todo, nos tenemos que fijar en que hay que cumplir uno de los 3 requisitos siguientes, que son los armónicos no tienen que exceder esta tabla. Estos son otros requisitos de armónicos que son un poco más laxos, son los de equipos de multimedia, tecnología de información, lo que se llamaría clase D, lo han reciclado para que sea una parte. Otra sería que el tercer armónico de corriente expresado como un porcentaje no tiene que exceder un porcentaje de cuando llega al máximo y al mínimo, son lo que veríamos en esta gráfica. Tiene que llegar la gráfica de corriente, o sea, digamos que tiene que estar algo en fase, no podemos estar completamente fuera de la fase, fuera de cuando cogemos tensión. Pero al final esto es difícil de calcular, verlo en la gráfica es difícil porque hace falta una precisión muy grande, entonces la mayoría de veces se hace a través de un software directamente. Y luego un tercer requisito, que este la verdad es el que más se cumple, que el THD no tiene que exceder el 70% y los armónicos de orden 3 como porcentaje de la corriente no tiene que ser por encima del 35, el quinto por encima del 30, del 25. Al final son unos valores que también se pueden calcular, pero al final lo más fácil es el software que ya te lo mide todo, el mismo te discrimina cuál de los 3 valores es el que vas a cumplir. Vale. Una vez que ya podemos ver los límites, sabemos si nuestro dispositivo, nuestro equipo de iluminación va a cumplir, tenemos que ver, en el caso de que no cumpla, qué podemos hacer para cumplir. Lo primero de todo es comentar que en compatibilidad electromagnética en MC hay mucha más literatura, siempre lo digo, hay más literatura de cómo lo que te cuesta solucionar el problema una vez que has encontrado el complemento en la fase final, que propiamente en cómo se solucionan esos problemas. Sobre todo porque, por ejemplo, para armónicos es muy difícil ya de partida, un equipo que ya lo tienes que no cumple, es muy difícil hacerlo cumplir. Siempre es mejor en la fase de diseño. ¿Qué se tiene que añadir para cumplir? Ese es el PFC activo, pero eso normalmente nos lleva a rediseños de circuitos. Si tuviéramos, por ejemplo, un módulo LED directamente a 230 de 20 vatios, lo que antiguamente veíamos que era la panacea, que era una solución muy buena, porque nos permitía directamente quitarle mucha parte de electrónica y tenerlo muy sencillo y tener unos módulos que son muy cómodos. Esa parte pues nos ahorramos el PFC activo porque al final era menor de 20 vatios. Ahora es necesario añadirlo. Por tanto, si tuviéramos que hacer un módulo LED nuevo, probablemente tuviéramos que añadir un PFC activo. Y luego la otra solución, que es la solución a la que nadie quiere llegar, es poner filtros. ¿Por qué no? Porque para filtrar los armónicos de corriente en 150, 250 y todos esos hercios, al final lo que hay que incluir es una bobina, un choque, un transformador, digamos. Y eso al final es pesado, es caro y no es viable introducirlo en una luminaria porque probablemente sea más caro la solución que propiamente la luminaria. Entonces, por eso siempre hay que tratarlo en la fase de diseño, en la fase de qué queremos cumplir. Y llegamos a las conclusiones, que es muy importante tenerlo en cuenta los armónicos de red, es muy importante porque nos podemos encontrar con problemas cuando nosotros estamos ya terminando con nuestra luminaria en la fase de diseño. Pongamos un ejemplo, nosotros tenemos un módulo LED-AC que cumple por debajo de 20 vatios, cumple perfectamente y lo integramos dentro de nuestra luminaria y funciona perfectamente. Cumple todos los ensayos de compatibilidad, de seguridad y la tenemos y es un diseño nuestro de referencia. Luego, al cabo de un par de años, decidimos que vamos a hacer esa misma luminaria pero con más potencia y vamos a incluir 2 módulos iguales, como el que teníamos, módulo LED-AC a 230. Eso cumplía por debajo de 20 vatios, pero no hemos probado por encima de 20 vatios. Habría que volver a probarlo. Si ponemos 2, ya estamos diciendo que en la rated power, la potencia asignada a ese producto son 40 vatios. Probablemente cuando lo conectemos para medir las corrientes armónicas, no cumpla. Y no cumpla quiere decir, si no lo hemos tenido en cuenta en la fase de diseño, pues a lo mejor esa luminaria
que a lo mejor nos hemos gastado mucho dinero en la fase de diseño de cómo tiene que ser, ya no hablo de diseño electrónico, sino el diseño de lo bonita que va a ser nuestra luminaria y todo lo que es la carcasa y todo lo que es el colgante, que va a ser muy bonito, los materiales y todo, a lo mejor nunca va a cumplir compatibilidad con esa disposición y tenemos que buscar otro. A lo mejor la otra pasa por poner pues, unos módulos LED que no van directamente a C con un convertidor, con un dispositivo de control. Ese dispositivo de control, pues a lo mejor no nos cabe en la luminaria o por peso no nos viene bien. Por eso siempre es muy bueno tenerlo en cuenta en la parte inicial. Es importante también lo de usar configuraciones que sean las correctas. Por ejemplo, para concursos de iluminación se pide mucho pues, tener luminarias de alumbrado público, hablo. Luminarias de 50 vatios, de 100, de 150 y de 200. Pues podemos decidir que para no tener stocks de muchos tipos de dispositivos de control, ni siquiera de módulos LED, vamos a hacer la misma luminaria y vamos a programar nuestro convertidor de manera que ese mismo convertidor de 200 vatios nos sirva para 100 y para 50. Probablemente para 200 vatios, la luminaria, convertidores de 200 vatios con un módulo LED consumir unos 50 vatios, eso vaya a funcionar bien. Muchas veces en los propios datasheets de los convertidores aparece hasta qué carga del convertidor ellos te aseguran que vayan a cumplir. Luego hablar de que el coseno de phi por encima de 0,9, el coseno de phi y el factor de potencia suelen ser muy parecidos. Sin embargo, ya sabemos que entre 5 y 25 vatios los requisitos del reglamento de ecodiseño, por irnos a lo que nos pide un poco de coseno de phi, son por encima de 0,6 o por encima de 0,5 o de 0,6, no recuerdo exactamente, pero ahí sí que podemos tener problemas de que el factor de potencia no sea exactamente lo mismo. Vale. Y un punto muy importante es que si tenemos un factor de potencia muy alto, por encima de 0,95, de 0,96, 0,98, vamos a cumplir armónicos y lo vamos a tener siempre mucho más fácil y es un valor que podemos medir en nuestro laboratorio con un medidor de potencia, lo podemos medir de una manera relativamente sencilla. ¿Vale? Y con esto yo mi parte ya he acabado. No sé si tenéis preguntas, si tenemos preguntas en el chat. Hola, buenos días a todo el mundo. Una consulta. Si tenemos ¿podría volver a explicar un poco el mantenimiento del coseno factor de potencia en luminarias regulables? ¿Cuál es el valor que hay que tener en cuenta para el análisis de armónicos y factor de potencia? Sí, vale. Te lo consulto por una razón. Normalmente nos piden pues, que cumplamos el 0,9 en el alumbrado público, ¿de acuerdo? La mayoría de las luminarias pues así es. Pero luego, en algunos casos, nos han solicitado que el factor de potencia se mantenga incluso con una regulación inferior al 60% del valor de la luminaria. Entonces, es difícil en estos casos. ¿Factor de potencia o coseno de phi? Coseno de phi, perdón. Coseno de phi. Sí. Hay que tener en cuenta que el coseno de phi no tiene en cuenta el factor de las distorsiones. Entonces no vamos a tener en cuenta los armónicos que pueda producir el driver porque no esté funcionando en su regulación. Que puede haber variación, sí, pero el driver muchas veces lo que pasa es que cuando el driver deja de funcionar en su parte, digamos, más lineal, el convertidor, el convertidor cuando deja de funcionar, por ejemplo, lo tenemos funcionando por encima del 70% y funciona de una manera perfectamente lineal. En algunos casos, si bajamos por debajo del 60%, vemos que el driver está funcionando de una manera completamente incorrecta. Se ve muy claro cuando estamos nosotros midiendo armónicos, de repente el control de factor de potencia no funciona correctamente y dejan de estar en fase la corriente y la tensión. Y ahí suele haber problemas. Por eso te decía, si es coseno de phi, el factor de potencia. Si es coseno de phi lo que os están pidiendo, que eso también es un problema. Vuelvo a explicar un poquito. Si al final nosotros lo que tenemos es el coseno de phi, que lo que estamos viendo es, no tenemos en cuenta las distorsiones de los armónicos, aunque el driver esté funcionando por debajo de su carga, por debajo de su 70%, 65, 60, que es el que nos aseguran cumplir armónicos,
no en todos los casos el coseno de phi nos va a variar demasiado. De todas maneras, eso suele estar en los datasheets de los convertidores. Su variación de coseno de phi respecto, aunque ellos también muchas veces lo tratan como factor de potencia, respecto a la carga que ellos vayan a entregar. Es que normalmente lo dan al 100% de la carga, ¿no? Normalmente se da al 100%, pero en muchos casos te lo ponen en una gráfica del un rate, te pueden paralelogramo, dar ¿no? Exacto. Te dan un programa justo, normalmente nos suelen poner justo debajo del rating, el momento en el que ya con unas corrientes no puede dar las mismas tensiones. No sé si me entiendes. Sí, sí. La forma típica que no es un cuadrado exactamente, es un cuadrado en el que la esquina de donde sería tensión con máxima tensión u out con máxima corriente la tenemos recortada y es una diagonal. Sí, sí. Buenos días, muchas gracias por este seminario, muy acertado, puesto que hay mucha confusión con los términos y definiciones que nos ha presentado hoy Alberto. Tengo una pregunta. Si tenemos una luminaria de 100 vatios y esta tiene regulación de 0 a 100, ¿dónde utilizamos un driver que tiene PFC activo, pero nos indican que el cumplimiento de la norma comentada es a partir de 50 vatios? ¿Qué potencia declaramos como rated power? ¿Potencia mínima 50 vatios para poder cumplir con la norma? No, siempre tienes que declarar la rated power, tu potencia máxima de tu equipo. No, te lo echarían en la parte de seguridad eléctrica, te lo echarían atrás. Tú no puedes decir, mi luminaria es de 100 vatios, pero voy a marcar que es de 20. No puedes hacerlo. Tienes que marcar, no recuerdo, de la parte de seguridad eléctrica deberíamos consultarlo con Carlos, pero hay un pequeño porcentaje en el que tú puedes variar la potencia que tú indicas tanto en tu etiquetado, tu marcado, incluso en tu propia luminaria, conforme a la que tú estás correctamente cogiendo de la red. Entonces, yo creo que tu pregunta viene más porque si tú vas a marcar como tu potencia mínima 0 vatios, a lo mejor no vas a cumplir. Pero es una cosa que hay que tener en cuenta. Por eso no podemos decidir que nuestro driver sea universal para toda nuestra gama de luminarias. Si vamos a tener una luminaria que a lo mejor tenga un regulador externo que sí que nos permita apagar o encender, pues a lo mejor ahí sí que lo podemos tener en cuenta y habría que probarlo. No digo que no vaya a cumplir, pero habría que probarlo exactamente. Por eso muchas veces también, yéndonos un poco más allá, en los convertidores que son DALI, no te permite regular por debajo de un 8%, de un 10%. Se convierte en muy complicado regular esa parte. También hay que ver cómo se regula. Hay muchas maneras de regular nuestra carga que nos puede producir diferentes problemas. No es lo mismo regular con 1.10 que con PWM, que con un Casambi, que con un dispositivo que no regula en secundario. Por ejemplo, ya desde bastante tiempo hasta ahora, los dispositivos de corte de fase en primario son muy complicados que cumplan en nuestra propia luminaria. Ya eso está más en desuso, porque lo que estaban haciendo es regulaban en primario, nos estaban cortando la forma de onda. Cuando está cortando forma de onda, se complica el cumplimiento de armónicos. ¿Podrías explicar la diferencia entre regular un driver o dimarla en términos de armónicos? Vale. Hay que dimar y regular en principio es lo mismo. Lo que es diferente es programar el driver. Nosotros programamos un driver, es un driver de 100 vatios y nosotros lo programamos para que sea un driver de 80 vatios. Eso lo programamos y nadie puede cambiar esos 80 vatios. Y una cosa es regulable, que tenemos algún dispositivo externo que nos permite regular ese driver cuando lo estamos haciendo, ya sea por cabecera, ya sea por 1.10, 0.10, DALI, Casambi, por cualquier otro dispositivo que nos permita regular ese driver cuando ya está funcionando. Eso quiere decir que nuestro driver será de los vatios que hemos asignado, 100 vatios para la luminaria, pero luego nosotros la podremos regular para que esa luminaria nos esté entregando menos potencia de la que nos esté consumiendo menos potencia de la que nosotros tenemos asignada a esa luminaria.
Esa es la diferencia más grande entre programar y regular. Pueden cambiar mucho los parámetros medidos según la calidad de la corriente en entrada. Me refiero a que a veces la corriente de red puede que ya no sea perfectamente sinusoidal, ¿no? Sí. La corriente AC, por eso decía que es difícil medir armónicos con un medidor de potencia, que hace falta una fuente externa. Una fuente externa, lo ideal es que sea una fuente lineal que nos pueda dar una tensión que esté muy bien filtrada, que tengamos unos 230 voltios, que en esa corriente al final nosotros cuando estamos viendo la luminaria y lo conectamos a nuestro medidor de potencia, nuestro medidor de potencia se enchufa también a la red. Esa enchufe a la red al final el medidor de potencia puede recibir. Es complicado medir armónicos. No es imposible, porque los armónicos se suman. Entonces nosotros podríamos intentar llegar a hacer una resta, pero es muy complicado si nosotros tenemos un medidor de potencia para medir armónicos. De hecho, normalmente para equipos de medida para laboratorio hay dos políticas. Una es, nosotros tenemos un equipo que tiene fuente de alimentación y luego hay un medidor de potencia que te lo mide a través de la entrega de esa fuente de alimentación y le conectamos nuestra luminaria o otro equipo. Y luego está la otra opción, que es un equipo de medida de armónicos que directamente te está filtrando todo lo que viene desde la red para no tenerlo en cuenta con la alimentación que llega. Son las dos maneras de medir. Pero insisto que es complicado medirlo en muchas ocasiones directamente conectado a la red eléctrica en la que tenemos cosas. Mi recomendación siempre es, medimos en vacío esos armónicos, porque muchos medidores de potencia nos lo dan, medimos en vacío y luego lo volvemos a medir. Y vemos a ver la variación. No es perfecto, pero te puede dar una indicación de cómo estás. ¿Qué límites de armónicos de corriente y de PF hay que cumplir en regulación al mínimo y en los puntos intermedios entre máximo y mínimo? La respuesta es buena pregunta porque la respuesta es la misma. Los límites van, lo vemos aquí arriba, en un porcentaje de la input current en la frecuencia fundamental, pero es la rated power, en el momento que es la potencia máxima. Lo que quiere decir es que si nuestro límite para el armónico 5 de una luminaria de 100 vatios es 100 miliamperios, cuando nosotros regulemos a 25 vatios va a seguir siendo 100 miliamperios. Si no, sería muy difícil cumplir los requisitos de armónicos. Entonces, normalmente se cumplen. Pocas veces, sobre todo, se pusieron bastante las pilas los fabricantes de convertidores para que cuando se regula un driver, para que pueda cumplir todos esos requisitos. ¿Cómo afecta a los filtros que tienen algunos batímetros en la medida del FP? ¿Es conveniente desactivarlos o se pueden mantener para frecuencias muy altas? A ver, hay que tener en cuenta que el factor de potencia lo que estamos midiendo son, normalmente la distorsión son frecuencias muy bajas. Entonces, lo que hace falta es que tenga un ancho de banda relativamente grande, el medidor de potencia. Pero lo que hablamos de los filtros de hacer paso banda para poder discriminar otras frecuencias, que es reducir el ancho de banda de medida, yo creo que van por ahí la pregunta. Para disminuir el ancho de medida y no tener otro en cuenta, normalmente para factor de potencia no tiene un efecto muy, muy grande. De todas maneras, eso habría que probarlo, habría que medir con el factor de potencia y sobre todo ver el datasheet exactamente de qué te está midiendo tu medidor de potencia, porque a lo mejor te está midiendo cosas 9 phi y te da un poco igual el filtro que vayas a poner. No sé si van por ahí la pregunta. A nivel de certificación, ¿cómo se ensaya una luminaria con un driver regulable? ¿Qué puntos se tienen en cuenta? ¿Hay que marcar en la información de la luminaria los límites de uso? A ver, cuando una luminaria vosotros, por ejemplo, lo traéis para certificar, nosotros tenemos en cuenta lo que vosotros vais a indicar. Vais a indicar una potencia, pues esa es la que vamos a tratar. No hay que tener en cuenta
aparte de los límites, no hay que tener en cuenta cosa adicional. Lo que tenemos es que sobre todo, tener una selección racional del convertidor que vamos a usar, de si lo vamos a usar correctamente, si ese convertidor va a cumplir, si en el datasheet tenemos en cuenta, hemos visto lo que se indica para cumplir armónicos. Sobre todo hay que usar un poco de racionalidad para ver si eso nos va a cumplir en el ensayo, en el producto final. Entonces, no sé si iba por ahí tu pregunta, porque al final los límites para un equipo regulable van a ser los mismos, van a ser los límites que ya hemos comentado, que es lo que hemos comentado para Monse, que vienen respecto a la frecuencia fundamental. Si eso en el datasheet lo vemos del convertidor, vemos que en ningún momento nos ponen problemas a trabajar con potencias bajas, pues ahí podemos tratarlo de que pueda ser la potencia en cualquier rango. O sea, ¿solo se ensaya y certifica a rated power? Depende de lo que nos pidáis vosotros. Si la luminaria es regulable y vosotros queréis que la luminaria la tratemos como regulable, lo vamos a ensayar como regulable, lo vamos a tratar. Luego hay otros ensayos que se tienen que hacer de otra parte de compatibilidad, que hay que hacerlo a mínima y máxima potencia, otros ensayos de la familia. Pero si vosotros el producto nos lo dais y nos pedís, oye, Alberto, pasadnos una oferta para este producto, y veo que el driver es regulable y que vosotros tratáis el producto como regulable, nosotros os pasaremos una oferta para tener en cuenta esa parte de regulación. Si vosotros decís, no, es regulable, pero no lo quiero tener en cuenta. Aquí nosotros estamos a disposición de lo que vosotros necesitéis, pero normalmente se tiene en cuenta porque al final es un valor añadido, que tu luminaria pueda ser regulable. ¿Es necesario ensayar siempre la luminaria o basta con que el convertidor indique cumplimiento en su datasheet? Hay una cosa que siempre decimos en la parte de certificación de producto, que es CE más CE nunca es igual a CE. Entonces, que el driver, que el convertidor cumpla la parte de armónicos, habría que probarlo con la carga LED. Por ejemplo, en un caso de que tuviéramos, aunque un módulo LED siempre es perfectamente pasivo, en teoría, podría ser que no lo fuera, aunque no estuviera dando la potencia. Al final hay que probarlo con todas las consideraciones. También tenemos que tener en cuenta que el ensayo de emisión de corrientes armónicas solo es uno de los ensayos que se realizan dentro de la parte de normas de cumplimiento de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética. Luego tenemos la parte de ensayos de emisiones radiadas, emisiones conducidas, y para todo eso hay que tener en cuenta también un poco la construcción de la luminaria, de cómo se ha hecho. Pero eso, si queréis, lo podemos tratar en otro webinar futuro. Tomamos nota. Parece que no hay más preguntas. Vale. De todas maneras, yo entiendo que son conceptos que son más que complicados, es que los hemos tratado erróneos durante mucha parte, no porque estuviera mal, sino porque toda la vida coseno de phi y factor de potencia han sido más o menos lo mismo. No ha habido diferencias, entonces siempre se ha tratado igual. Igual que el ensayo de armónicos muchas veces era el ensayo por el que se tenía que pasar y cumplíamos directamente. Entonces si tenéis preguntas, si tenéis más dudas, pasádnoslas, las revisaremos, las contestaremos y veremos a ver si os podemos ayudar en lo que necesitéis. Os enviamos la presentación por email y ahí os dejaremos el correo de Alberto para que le podáis formular consultas directamente, para que sea más rápido. Vale, creo que ahora os pasarán un cuestionario. Por favor, rellenadlo, porque una de las partes también es qué os gustaría, qué necesitaríais para un futuro webinar que os gustaría tratar más. ¿Vale? Aparte de todo lo demás. Muy bien. Pues nada más. Pues nada más, muchas gracias por haber asistido. Espero que os haya sido de provecho, haber echado un poco de luz, y nos seguiremos viendo y seguiremos comentando sobre armónicos.
Muchas gracias, Muchas gracias, Alberto. Venga,